Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a Dios por una oportunidad más que podemos continuar estudiando la palabra. Y les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 4 de la carta a los Colosenses. Y vamos a continuar en el verso 2. Y recuerde que estamos viendo a Cristo Jesús, el Señor de todo. Y en cada capítulo vemos al Señor Jesús como cabeza de todas las cosas. Él fue exaltado por Dios sobre todas las cosas. Y comenzamos encontrando una palabra de exhortación para el Santo Hijo de Dios. Vemos en el verso 2, dice, perseverad. Perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracias. Bueno, la palabra perseverar en el griego tiene un significado de anhelo. Un significado de anhelo o constantemente ser diligente en algo. Adherirse estrechamente a algo o a alguien con un corazón o actitud de servidor. Habla de estar listo, persistir, asistir, atender y ser constante. Así que esa es la actitud que tenemos que tener respecto a la oración. Por eso Pablo habla de velar, velar en la oración, perseverar y velar. Y la palabra velar nos habla de estar despiertos, de estar atentos, de estar alertas. Pero esta palabra velar nos muestra el carácter de un vigilante, pero no solamente en cualquier horario. El que hace vigilancia es visto, por ejemplo, el salmista dice, anhela mi alma al Señor como el vigilante espera la mañana, dice. Y vemos así, hermanos, que el vigilante es visto en la Escritura como alguien que está despierto durante la noche. Está despierto durante la noche. Y vemos que estamos en un tiempo de oscuridad, en un tiempo, como Pablo lo llamó, siglo malo. En este presente siglo malo, donde la oscuridad religiosa está esparcida por todo el mundo y cubre verdaderamente todo lugar. Y es en este tiempo de tinieblas, de crisis en la palabra, de falta de entendimiento, es donde nosotros tenemos que estar velando. Y vemos que esta carta de corrección ahora nos presenta una exhortación para la oración. Si vamos a ser vencedores totales, tenemos que ser santos de oración, ¿sí? Santos de oración. Y no nos está dando un horario de orar 1, 2, 6 horas o 24 horas de oración, hermanos, sino que nos habla de estar constantemente orando. En el Antiguo Testamento, los judíos generalmente tenían la costumbre de orar 3 veces al día. 3 veces al día. Y también tenían la costumbre de mirar hacia Jerusalén. Y basado también en la oración de Salomón. Salomón pidió a Dios que todo aquel que orara hacia Jerusalén y si se arrepintiera de sus pecados les perdone. Y bueno, nosotros, hermanos, tenemos acá nuestra vista, estudiando la palabra, como viendo a Cristo, el Señor de todo. Y Pablo nos dijo en el capítulo 3, verso 1 y 2, poned la mira. Vemos muy parecido en el Antiguo Testamento. Ellos ponían la mirada, los ojos hacia la Jerusalén terrenal. Mas nosotros tenemos que mirar a la Jerusalén celestial. Allá en los cielos donde está sentado Cristo el Señor, aguardando por
venir a buscar a su esposa a la Santa Iglesia Gloriosa. Y bueno, esa es la actitud, hermano. Primero que nada, tener puesta nuestra mirada hacia la Jerusalén celestial. Pero también notamos que la actitud que debe tener el creyente es actitud de vela, actitud de alerta. En este tiempo nos encontramos en tanta oscuridad religiosa que la mayoría de los creyentes no saben por qué, para qué, ni qué sentido tiene la oración. Muchos hermanos solamente conocen la oración porque fueron instruidos que para comer hay que agradecer. Y ese es el único momento de oración para algunos hermanos, antes de comer. Por ejemplo, si escuchamos y participamos con este tipo de hermanos, si le escuchamos que da gracias por la comida, y ya se está acordando de otras cosas y empieza a agradecer por la bendición que tuvo hace 2 semanas atrás. Y bueno, vemos que ese es el único momento de oración que tienen los hermanos, porque no conocen el motivo de la oración, por qué deben orar y para qué hay que orar. O también encontramos a los hermanos que dicen que la oración debe ser corta y eficaz. Pero la oración se basa tanto el tiempo como lo que vamos a hablar, en la palabra, y segundo, en lo que hay en nuestro corazón. Debe basarse la oración en la palabra, y segundo, en lo que hay en nuestro corazón. Sí, hermano, anote esto, anote y medite en ello. La oración tiene que estar basada en la palabra y en lo que hay en nuestro corazón. Bueno, ahora volvamos al verso 16 del capítulo 13. Perdón, del capítulo 3. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Entonces la oración, si está basada en la palabra y lo que hay en nuestro corazón, va a fluir solamente la palabra, ¿sí? En nuestra oración va a fluir la palabra de Dios, porque la palabra va a gobernar nuestro corazón. Vemos, hermanos, la conexión en todo el mensaje del apóstol Pablo, que es para corrección a la iglesia en Colosa. Perseverad en oración, velándose en ella. Bueno, la oración, hermano, tiene que ser con insistencia, con actitud de insistencia. Vamos a ver en el capítulo 3, en el verso 10 de la primera carta a los tesalonicenses, y vamos a ver cómo era la actitud de oración del apóstol Pablo y de Timoteo en esta carta. Dice, orando de noche y de día, con grande instancia. En una versión más moderna dice con mucha insistencia, con gran insistencia. Eran insistentes. Esa era la actitud de ser insistentes. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, y en el verso 1. Y vamos a ver que Jesucristo habló de esta actitud, hermanos. El Señor Jesús dejó enseñanza de esta actitud en cuanto a la oración. Incluso dio una parábola respecto a esto. Dio una parábola respecto a la oración. Capítulo 18, verso 1 del Evangelio de Lucas. Y esta parábola está puesto antes de la parábola del fariseo y el publicano. Así que qué importante es esta porción. Dice, y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. ¿Cuántas veces, hermano, hemos estado orando por un propósito? Tal vez hoy nos encontramos orando por un propósito, por un fin específico, orando y orando a Dios. Pero la palabra nos dice no desmayar.
Dice, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Mas después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, para que al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Vemos, hermanos, que Dios nos llama a que seamos insistentes en la oración. Orar siempre, no desmayar en la oración. Primero que nada, porque la oración es la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios. Nos comunicamos con Dios. Y es también un alimento para la nueva creación. Un alimento para la nueva creación. Tenemos una frase dentro del cristianismo donde un santo hombre de Dios del siglo XVI, creo, hermanos, le preguntaron qué era más importante, si la palabra o la oración. Y él respondió con mucha sabiduría, dando entendimiento a los santos que la palabra y la oración tenían la misma importancia. Y seguimos hablando lo mismo. Cuando el Espíritu Santo quiere dar a entender la verdad, hermanos, tenemos que recibir la corrección. Tanto la palabra como la oración tienen su misma importancia. La alabanza también tiene su misma importancia. Cada uno tiene su lugar. No podemos caer en el error de decir que la palabra es más importante que cualquiera del resto de lo que Dios nos pide. Cada cosa que Dios nos demanda tiene su lugar y tiene su importancia. Para Dios todo es importante, ¿sí? Imagínense que el Señor Jesús dijo que hasta si un vaso de agua le damos a uno de sus profetas, dice, bueno, tendremos recompensa, así que el profeta. Así que todo es importante para el Señor, hermanos. Tenemos que aprender cómo la palabra nos enseña correctamente. Y estamos mirando cómo muchas veces no comprendemos el motivo y el fin de la oración. Y vamos a mirar algunos motivos para la oración, hermano, de manera que nos podamos establecer en ella. Y acá el consejo de Pablo, la exhortación de Pablo es perseverar en oración, velando en ella con nacimiento de gracias, con acción de gracias. Bueno, en el Antiguo Testamento, hermanos, había una ofrenda por acción de gracias que vamos a ver luego en Levítico capítulo 7. Pero ahora vamos a ver los motivos y el por qué hay que orar conforme la palabra. Y esa palabra tiene que orar en nuestro corazón y nuestra oración va a estar basada en la palabra siempre. Así tiene que ser, hermano. Pero vamos a mirar primero en la carta a los Efesios, que como siempre estamos hablando, vamos a comparar siempre en la carta a los Efesios nuestro estudio en Colosenses, capítulo 6 de la carta a los Efesios, verso 18 y verso 19. Dice, orando en todo tiempo. Acá encontramos nuevamente la oración. En todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia. Ahora Pablo aclara aparentemente bien cómo hay que orar. En todo tiempo, con toda deprecación y con toda súplica, velando con toda instancia y suplicación,
Bueno, y acá vamos a notar, hermano, por quiénes hay que orar, o por qué hay que orar. Tenemos que orar por todos los santos, por todos los santos. Bueno, acá hablamos siempre con los hermanos, cuando tenemos oportunidad de hablar de la oración, que si nuestra oración aparentemente es breve, como cuando no estamos acostumbrados a orar, nuestra oración puede ser breve, nos quedamos sin palabras pensando en qué voy a decir ahora al Señor. Bueno, el apóstol Pablo dice orar por todos los santos. Y ahí podemos empezar a mencionar uno por uno ante el trono de la gracia a nuestros hermanos, orando y mencionando a cada uno de ellos. Nombramos al Señor: Señor, hoy quiero pedirte por la vida de mi hermano, y así. Y Pablo dice: y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Vemos qué claro y qué similar es el mensaje en Colosas. Dice en el verso 3 del capítulo 4, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, para que lo manifieste como me conviene hablar. Vemos, hermano, podemos decir la sagacidad de Pablo desenvolviéndose en el Espíritu, tanto para corregir como para pedir. Él estaba dando un consejo, pero automáticamente también pidió oración por su vida. Y vemos qué importante, hermano, que los obreros puedan pedir oración a los santos. Él no hizo diferencia aquí de ni los efesios ni los colosenses, sino que pidió oración para que la obra del Evangelio sea bien dado a través de su boca, a través de su boca. A él mucho su vida natural, si estaba preso o no, bueno, él no primó eso. Lo que fue primordial para él fue la predicación del Evangelio. Esa fue su importancia primordial. Dice: orando por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para hablar el misterio de Cristo. Esta carta, como hemos visto, presenta también el misterio de Cristo en 4 etapas, por el cual aún estoy preso. Pablo estaba preso a causa del misterio de Cristo, y para que lo manifieste como me conviene hablar, cómo me conviene, cómo es conveniente que yo hable, dice. El apóstol Pablo sabía que la oración de los santos es eficaz, que la oración de los santos puede mucho. Entonces, ¿dónde iba a recurrir Pablo por la oración? En los santos. Así que orando unos por los otros, dice la palabra. Y él quería hacer notorio el misterio del Evangelio. Y acá encontramos 2 motivos por el cual orar. Primero, por todos los santos. Tenemos que orar por todos los santos individualmente, por congregaciones de nuestros hermanos, por los hermanos en Formosa, sin hacer distinciones de nada, hermano, porque Dios no hace acepción de personas. Orar por los santos en Formosa, en Buenos Aires, en Argentina, y así, hermano, orando por todos los santos. Y Dios conoce también a cada uno de ellos. Pero también orar por los mensajeros. Tenemos la enseñanza de poder orar por los mensajeros. Tenemos que orar por cada uno de nuestros hermanos que están dando el mensaje, ya sea utilizando esta oportunidad por las redes sociales, hermano, estudiando la palabra. Pero también hay hermanos que no utilizan esta red social, hermano, y están visitando y están enseñando en las casas en este tiempo. Tenemos que orar por ellos también. Hermanos que no utilizan los medios tecnológicos. Orar por cada uno de ellos, hermano, que el Señor conoce a todos. Que el Evangelio sea dado notoriamente y que sea bien dado, hermano, para que el Señor abra la puerta. Que el Evangelio de la gracia de Dios en verdad sea dado en este tiempo de oscuridad. Y vamos a mirar en el primer
en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Dice, amonesto pues ante todas las cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por todos los hombres. Bueno, acá encontramos una oración por todos los hombres. Siempre recuerdo que tenemos una hermana nosotros en Formosa que ella siempre ora por todos los vecinos, por el barrio, por de personas que ni conocen. Te pido por todo el mundo, señores. Y la verdad que yo siempre recuerdo eso porque me ha dejado una enseñanza. Ella siempre oraba por todos los hombres. Y pude notar ahora que he leído varias veces este verso, que la palabra estaba en acción a través de su vida, orando ella por todos los hombres. Pero también el verso 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Qué útil en este tiempo, hermano, aprovechar y orar. Vamos aprendiendo de la oración y qué importante es perseverar y velar en la oración. Orando por todos los hombres. En este tiempo donde nos encontramos en una pandemia mundial, hermano, qué beneficioso y qué virtuoso el creyente que ora por todos los que están padeciendo y por los que no están padeciendo también. Por todos los hombres. Pero también por las autoridades nacionales, provinciales, municipales, policiales. El creyente no tiene que dejarse guiar por ninguna bandera política. El creyente tiene que hacer la voluntad de Dios. El creyente tiene que orar por su autoridad. Tiene que orar por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque reconoce que es Dios el que lo ha puesto allí. Todo está en la voluntad de Dios. Pero en este tiempo también nos basamos en el hoy, hermano, en el presente. Necesitamos pedir a Dios poder vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Necesitamos, hermano. Necesitamos orar, agradecer a Dios, estudiar la palabra. Necesitamos mucho, hermano, de estar tranquilos, de estar quietos. Y eso solamente se consigue con la oración, hermano. Por eso vemos la importancia y la necesidad de la oración. Pues vamos al libro de Mateo, capítulo 26, verso 41. El libro de Mateo, capítulo 26, verso 41. Y vamos a anotar el consejo de nuestro Señor Jesucristo, que dice, velad y orad. Y encontramos otro motivo para la oración, para que no entréis en tentación. Esto no quiere decir que la tentación no llega a nuestras vidas, que la tentación no llega, la tentación se presenta siempre, pero tenemos que velar y orar para no caer en la tentación. ¿Cuántas veces hemos caído en la tentación y decimos, si yo hubiese orado, no hubiese caído? Porque conocemos que así es, hermano. ¿Cuántas veces nos ha sucedido? Entramos en la tentación, pero porque no oramos. No oramos. Hasta si una palabra, una mala palabra sale de nuestra boca, nos acordamos si nuestra conciencia está saludable y sana todavía, nos damos cuenta que no estuvimos orando y por eso caemos en, como dicen, ninguna palabra corrompida salga de su boca. Y bueno, así, hermano, también la oración es para no caer en la tentación. Por razón el Señor Jesús dijo en el Padre Nuestro, enseñó a orar, dice, no nos dejes caer en la tentación. No permitas que caigamos en la tentación, Padre Celestial. Y vamos a mirar en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. La primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Encontramos también una oración muy necesaria.
muy necesaria, hermanos. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, dice. Hermanos, necesitamos orar para resistir al diablo, firme en la fe. Necesitamos orar a Dios para resistir en la fe firme a nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él anda alrededor de nosotros y anda en las iglesias, entre los creyentes, y anda mirando también a ver a quién puede devorar. ¿Y a quién, se pregunta usted? Podemos preguntarnos, ¿y a quién va a devorar? Porque anda como león rugiente. Pero si usted mira al león, hoy que tenemos muchas accesibilidad para aprender de la naturaleza a través de una computadora o teléfono, usted puede buscar la actitud de un león rugiente. El león rugiente le va a devorar a aquel que está descuidado, aquel que está descuidado, porque el león se presenta medio silencioso y empieza a acercarse a su víctima, y una vez que nota que no le va a hacer frente y no va a poder escapar, bueno, ahí ataca. Y así Satanás anda alrededor nuestro, como solemos decir acá en el norte, pillando, y saber de qué manera nos puede hacer caer. Y si nos ve que no estamos orando, bueno, allí ataca a Satanás al creyente que no ora, y le quiere devorar. Quiere devorar también al creyente que no ora. Ese es blanco fácil para Satanás. El creyente sin oración. El creyente sin oración no tiene fuerza, hermano. El creyente sin oración es como el aceite también, hermanos. El aceite también es un ejemplo para la oración. Necesitamos el aceite, hermano, para hacer funcionar todo nuestro hombre interior. Necesitamos el aceite para que el Espíritu Santo obre a nuestro favor, para ser librados del adversario y resistirle firmemente, hermano. Bueno, ahora miramos en Marcos capítulo 13, verso 33. Marcos capítulo 13, verso 33. Marcos 13, verso 33. Dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y ahora vemos que la oración es muy necesaria para la preparación de la esposa, mirando y amando la venida del Señor Jesús. Necesitamos orar porque pronta está la venida del Señor. Necesitamos orar. Dice el verso 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo a la mañana. Necesitamos orar, hermano, por la venida del Señor. Si usted y yo no oramos, no vamos a amar la venida del Señor, y no vamos a estar preparados para esa venida. No nos vamos a dar cuenta cuando venga el Señor, y no vamos a escapar, hermanos. No vamos a estar dentro de la compañía esposa. Un creyente fiel, si le falta la oración, no es fiel. Y un creyente aparentemente fiel no va a ser de la esposa de Cristo si no ora, si no tiene la oración como hábito en su vida y como parte de su armadura espiritual. Dice en el verso 36 de Lucas capítulo 21, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir. Hermanos, esto nos recuerda en el libro de Apocalipsis capítulo 3, donde el Señor Jesús habla de una puerta abierta, donde hay una puerta abierta que se le abre a la iglesia en Filadelfia,
Vamos a ver en el verso 10 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, hablando de la venida del Señor. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En esta corona también tiene que incluir la oración, hermanos. Esto que tiene la iglesia de Filadelfia también es el amor, y el amor manifestado también con la oración. Si usted es un santo de oración, retenga esa actitud de orar con su Señor, con su amado. Retengamos, hermano, esta manera que nos enseñó el apóstol Pablo, que nos dejó como enseñanza, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. También tenemos que orar para entender el mensaje, la enseñanza, que nos sea revelado la palabra. Vamos a mirar en la carta a los santos de Efesios, capítulo 1, verso 16, 17 y 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a avanzar un poco más. Dice, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Necesitamos orar, hermano, también para recibir este espíritu de sabiduría, este espíritu de revelación, para que sea alumbrado nuestros ojos de entendimiento y podamos saber cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, hermano, y cuál es la supereminente grandeza del poder para los creyentes, hermano. Necesitamos la oración. Vemos algunas cositas nomás, hermano, motivos, el por qué y para qué tenemos que orar, hermano. La palabra nos enseña, y si no conocemos la palabra no vamos a saber qué orar. Pero vamos a mirar uno de los puntos más importantes que debe mover nuestro corazón a la oración. Y con esto vamos a terminar, hermano, en cuanto a la oración en esta sección. Vamos a mirar en Cantares capítulo 2, verso 14, y este libro que nos habla del libro del noviazgo y el casamiento, hermano, entre Cristo y su esposa. Capítulo 2, verso 14 del libro de Cantares. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de escarpados parajes. Y acá notamos, hermano, que en lo natural, Salomón le estaba diciendo a su amada así: muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Si en lo natural, hermano, esto, cuando hay amor real, es así. El enamorado quiere verle el rostro a su amada. Allí, hermano, está sentado la atención de todo el amor en el rostro de la amada. Por eso el hombre, cuando está enamorado, quiere mirarle la cara a su amada. Pero acá vemos que Salomón le dice algo más especial: hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Verdaderamente el amor es profundo, que es tanto el amor que nos presenta acá, que hasta se complace en escucharle la voz, y no le está pidiendo que le cante una canción, solamente quiere escuchar su voz, tal vez unas palabritas o pocas palabras, o tal vez le diga hola mi amado, pero era la voz lo que quería escuchar.
Quería escuchar su voz porque dice que es dulce su voz. Quería mirar su rostro porque su rostro era, su aspecto era hermoso. Vemos acá, hermanos, cómo el Señor Jesús nos anhela mirarnos en la intimidad, porque Él se refleja en nosotros, su vida está escondida en nosotros, hermano. Nosotros estamos con Dios en Cristo y Cristo está en nosotros. Y Él quiere mirarse, hermano, en comunión, quiere ver el fruto de su muerte y resurrección, pero quiere escuchar nuestra voz, hermano. Así como si miramos el tabernáculo de Moisés, vemos que antes de entrar al lugar santísimo estaba puesto por orden de Dios el altar del incienso, y se encendía, se hacía primero la preparación, y después se encendía, y ese aroma llenaba el lugar. Y esa es la oración de los santos, dice la palabra. En Apocalipsis encontramos que el humo del incienso va subiendo a la presencia de Dios, y dice, porque el incienso son las oraciones de los santos. Así sube a la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo nuestras oraciones. Así que imagínense, hermano, póngase a meditar. ¿Cuánto más se agrada nuestro Señor si oramos bíblicamente? Si oramos conforme la palabra. Si oramos conforme todo esto que estuvimos hablando nada más. Y si conocemos más, vamos a agradar mucho más el corazón de nuestro amado. Y para terminar el capítulo 8, verso 13 del libro de Cantares. Capítulo 8, verso 13 dice: Oh tú, la que moras en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Nosotros somos vistos, hermanos, estando en el huerto, estando en Cristo, donde verdaderamente está la producción espiritual. Solamente en Cristo está la producción espiritual, hermano, la fructificación por medio del Espíritu Santo. Pero dice, los compañeros escuchan tu voz. Muchas veces, hermano, el creyente habla con los hermanos todo el día habla con los hermanos, con la gente, y la voz de este creyente es escuchada por todos lados, menos es escuchada por su amado. Por todos es escuchada su voz, menos por la de su amado. Y ese es el reclamo aquí de la palabra. Los compañeros escuchan tu voz. Yo te estoy viendo que hablas con todos conocen tu voz. Pero ¿por qué a mí no quieres hacerme escuchar tu voz que es tan dulce? Hermano, necesitamos orar, necesitamos hablar con el Señor. Pero también con esto entendemos que Dios quiere que hablemos con Él. Desea escuchar nuestra voz. Él ama escuchar nuestra voz en la oración. Hay un himno muy precioso que dice: a solas al huerto yo voy. Y es verdaderamente muy precioso, que los invito a poder entonar en algún momento, hermanos, que tengan en su tiempo, que puedan meditar y adorar a Dios con este himno. Pero, hermanos, los insto en el nombre del Señor Jesús, les invito a orar en la presencia de la voz, porque como hemos leído, que dulce nuestra voz en la presencia de Dios, ¿sí? En la presencia de Dios es dulce nuestra voz. Bueno, hasta acá el estudio de la palabra, hermanos. El Señor les diga ricamente.